días a todo el mundo. Muchas gracias por acudir a estas jornadas de laboratorios vivos y ciencia ciudadana que organiza el Observatorio Universitario de los Retos del Desarrollo Sostenible. Es una jornada que va a durar 2 días. Esta es la primera mesa, tenemos otra mesa luego más tarde y mañana otras 2 mesas también con el mismo horario, así que estáis todos y todas invitados a seguir asistiendo. Bueno, lo primero decir, no sabemos si hay alguna persona, estas jornadas forman parte de un proceso formativo dentro del observatorio, el cual se puede obtener un crédito de grado, por si alguien está interesado o interesada. Si queréis luego al final, os podéis escribir un correo al observatorio UCM 2030 y si no, ahora a la salida también os registráis en una hoja de inscripciones que tenemos. Bueno, también una cosa que quería hacer es agradecer a la Facultad de Ciencias Físicas por acoger el acto. La verdad es que es un espacio así acogedor, sobre todo lo hemos montado de una manera que podemos debatir más agradable. Y bueno, voy a decir unas breves palabras sobre qué es el Observatorio Universitario, por si no se conoce. Es un proyecto que se lleva formamos parte medio centenar de profesores de unas 14 facultades de la Universidad Complutense de Madrid y también profesoras y profesoras externas a esta universidad. Un proyecto cuyo objetivo es fomentar las transiciones ecosociales dentro de la universidad, pero también en diálogo con la ciudadanía. Y bueno, pues estamos muy interesados en esta mesa, ¿no? Porque uno de los ejes de trabajo del observatorio tiene que ver con fomentar herramientas educativas que puedan fomentar la transición ecosocial, ¿no? Y desde ahí pues queríamos explorar esto de la ciencia ciudadana y los laboratorios vivos pues como herramientas que nos permiten transitar hacia otros lugares, ¿no? Como nuevas herramientas pedagógicas. Así que por eso tenemos esta primera mesa, que además va en consonancia también con otra línea que tenemos dentro del observatorio, que es el derecho a la información, porque entendemos, y ahora luego lo veremos, que la ciencia ciudadana también tiene que ver con la información veraz, ¿no? Con romper esa separación que ha habido a veces entre la ciencia y la sociedad, pues que hace que los negacionismos se puedan colar, los negacionismos científicos se puedan colar dentro de la sociedad, ¿no? También en parte porque la ciencia a veces ha hecho poco por romper esa pared entre la ciencia y la sociedad. Así que bueno, pues de todo eso vamos a hablar en esta mesa con las 3 personas que nos acompañan hoy, que la primera es María Vicioso, que es graduada en Biología por la Universidad de Málaga, tiene formación de posgrado en Comunicación Científica por la Universidad de Vic. Desde 2016 ha trabajado en Comunicación, Cultura Científica y Ciencia Ciudadana en el Institut de Ciencias del Mar del CSIC de Barcelona, donde ha desarrollado proyectos educativos y participativos, así también como se ha encargado de la estrategia de comunicación institucional del centro. Desde 2025 trabaja en el Centro Oceanográfico de Málaga del Instituto Español de Oceanografía, también del CSIC, como responsable de Cultura Científica. Y en Ciencia Ciudadana destaca su trabajo desde 2016 en la plataforma de Ciencia Ciudadana Marina de Observadores del Mar, tanto en el equipo de comunicación como de coordinación. Y desde 2025 coordina el grupo de trabajo experto en Ciencia Ciudadana del CSIC. Luego la siguiente persona que va a intervenir, que es David Alba, que es licenciado en Ciencias Ambientales y doctor en Educación Ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid, que ha trabajado como coordinador de la Oficina de Gestión y Educación Ambiental, Oficina Ecocampus de la UAM entre 2000 y 2006 y como técnico de programas en la Unidad de Evaluación del Profesorado Universitario de la Agencia Nacional para la Evaluación de Calidad y Acreditación, la ANECA, entre 2008 y 2010, y luego como técnico de proyectos en la CRUE entre 2011 y 2012. O sea, una experiencia dilatada en muchos organismos. Desde septiembre de 2019 es profesor asociado del Departamento de Didácticas Específicas de la Facultad de Formación del Profesorado de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde septiembre de 2021 es técnico de Medio Ambiente de la Oficina de Sostenibilidad de la UAM también. Y por último nos acompaña Rafaela, no sé si es Lenoir o Lenoir.
Lenoir, ¿no? Rafaela Lenoir Improta, también doctora en Psicología Ambiental por la Universidad de Barcelona y que trabaja actualmente en la Universidad Autónoma de Madrid, donde coordina el proyecto europeo Science Ask como responsable institucional de ciencia abierta, bajo la dirección del Vicerrectorado de Política Científica. Así que con este panel de lujo pues vamos a empezar esta mesa. María, voy a empezar contigo, ¿no? Porque el CSIC tiene un grupo interdisciplinar de ciencia ciudadana, ¿no? Una de las, vamos, la herramienta pedagógica que queremos explorar en estas jornadas, por eso está muy bien empezar contigo, que eres experta en este campo. Y de hecho, bueno, pues una de las cosas que habéis hecho es una guía de ciencia ciudadana, ¿no? Dentro del CSIC, aparte de otros proyectos que tenéis en ciencia ciudadana. Así que bueno, pues mi primera pregunta, que es muy fácil, es que si nos puedes contar un poco cuál es la visión que tenéis dentro del CSIC de ciencia ciudadana, porque es algo relativamente nuevo, y sobre todo qué papel consideráis que puede tener la ciencia ciudadana dentro de las transformaciones ecosociales, ¿no? Y cómo lo lleváis a la práctica. Así que, claro. Bueno, pues muchas gracias también por la organización y la invitación. Desde el CSIC, la ciencia ciudadana se lleva practicando también mucho tiempo, pero es verdad que es reciente que ha ocupado ese lugar a nivel institucional y que se está ya como vertebrando de otra manera y destinándole más recursos y más herramientas. La entendemos como, al final somos una institución científica y la ciencia ciudadana la consideramos como una metodología científica con un importante componente de fomento de la cultura científica y, por supuesto, pues de desarrollar pues todas esas metodologías participativas. Pero bueno, es importante que se genere ese nuevo conocimiento. Y por supuesto pensamos que es una herramienta esencial y con muchísimo potencial todavía por explorar para todos estos retos globales, ecosociales y que tengan que ver con cómo se comparte el conocimiento y cómo se toman las decisiones respecto a todo este conocimiento. Es, por supuesto, una herramienta de democratización de la ciencia y es ahí, sobre todo, cuando entran las metodologías o los proyectos que entran directamente desde el codiseño de esos proyectos, de esas preguntas de investigación con diferentes colectivos y con la ciudadanía. Porque es verdad que tradicionalmente los proyectos vienen propuestos por estas instituciones científicas o vienen propuestos desde los grupos de investigación. Y es ahí donde todavía podemos trabajar en que ese inicio, esos inicios de proyectos, esos inicios de ideas sean todavía más transparentes y más abiertos e incluyan a la ciudadanía y la participación desde sus primeras fases. Y es una herramienta para que la ciencia del conocimiento sea más transparente, pero no solo en la información que se genera, el conocimiento que se genera, sino en los procesos por los cuales se genera. Y a mí el tema de los procesos es algo que me parece importante porque más allá de que la información concreta o los datos concretos, que a día de hoy, en términos de crisis climática, tienen como un impacto limitado, si entendemos cómo se obtiene la información, sí que creo, y cómo se construye una idea científica o cómo se construye el conocimiento, ahí creo que se fomenta mucho más el conocimiento crítico que con la información como pura y dura. Y entonces involucrar a las personas en el proceso es como para mí también la parte más importante. Y además, bueno, nos pone un poco a los que trabajamos dentro del mundo científico a hacer procesos que muchas veces pues no habíamos hecho nunca, que es hacer todos esos procesos de escucha, para los cuales muchas veces no estamos súper preparadas, porque tenemos, bueno, nuestras inercias de instituciones y de formas de trabajar dentro de grupos de investigación. Con lo cual también nos transforma desde dentro, y eso es algo para mí también muy valioso de los procesos de ciencia ciudadana. Además de que todos estos procesos de escucha también favorecen la inclusión de diferentes colectivos, de diferentes perspectivas, de diferentes ideas, y al final lo hacen más diverso, con lo cual también se multiplica su riqueza. Respecto a lo que es el grupo de expertos de ciencia ciudadana, lleva ya unos años en funcionamiento, y en inicio, surgió porque realmente en el CSIC ya había muchas personas que llevaban tiempo haciendo proyectos de ciencia ciudadana, pero todavía no había ningún espacio en el que compartir experiencias. Y ese primer paso sí que fue la guía de ciencia ciudadana del CSIC, que es de 2022, fue justo después que ya arrancó el grupo.
Y sí que esa guía es como una carta de inicio. Fue también el primer mapeo interno que se hizo en el CSIC de ver cuántos proyectos de ciencia ciudadana había activos y en su día pues salieron pues más de 70 proyectos y un 20% de personal del CSIC implicado, lo cual pensamos que está muy bien, que obviamente se puede mejorar, pero de entrada como primer mapeo. Y además que requiere esto una actualización constante porque muchos proyectos tienen vidas que dependen de lo que dure la convocatoria. Y otros pues sí que pueden tener vidas más largas, pero es algo que hay que ir actualizando. Al final el grupo es esa manera de compartir experiencias, pero además con un enfoque de nutrir a toda la institución, de seguir generando herramientas para que personas que se quieran dar esos primeros pasos a la ciencia ciudadana ya lo hagan siguiendo pues unas ideas o unos primeros pasos aprovechando la experiencia previa. Y bueno, y aparte de esta función un poco más como de formar desde dentro a la propia institución, pues de influir directamente en las estrategias pues que pueda tener el CSIC. O sea, por ejemplo, nos gustaría sería maravilloso, siempre buscamos esto. Nos encantaría que hubiera una línea de financiación específica o que se pudieran dotar de recursos específicos. ¿Por qué no montar infraestructuras dentro de las grandes instituciones para que se pueda desarrollar la ciencia ciudadana? Pues desde el grupo experto también podemos un poco promover estas ideas e intentar darles respuesta. No sé cómo voy de tiempo, me puedo enrollar, pero si no... Vale. Bueno, como otra de las propuestas que vamos a desarrollar próximamente desde el grupo, bueno, ya se está montando lo que es la Oficina de Ciencia Ciudadana, que es como una unidad especializada y técnica que pueda dar servicio a cualquier persona del CSIC que quiera iniciarse. Y vamos a desarrollar una herramienta de autoevaluación para que los proyectos puedan como pasar este pequeño test y analizarse a sí mismos y decir, vale, pues quizá tengo puntos fuertes en estos bloques relacionados, por ejemplo, con la parte científica y con la participación, y a lo mejor tengo que mejorar en los bloques relacionados con la parte de ciencia abierta o con la parte de mejorar el reconocimiento de las personas participantes, un poco para hacer ese termómetro de cómo están los proyectos y en qué aspectos se pueden mejorar, acompañado de recursos pues para ayudar a esta mejora. Y esperamos que sea también, bueno, una herramienta que internamente y también externamente pueda ser útil para ver eso, pues sobre todo cómo seguir mejorando los proyectos de ciencia ciudadana. Muchísimas gracias, María. Paso a David. Me ha gustado mucho que has hablado de cómo un proyecto de transformación, quería hablar con la sociedad al final, produce una transformación de la propia institución, ¿no? Y bueno, ahora quería hablar contigo, David, precisamente de eso, porque bueno, uno de los conceptos que estamos explorando es la ciencia ciudadana, el otro es los laboratorios vivos. Parece que uno está más orientado hacia la sociedad, otro más es un proceso interno, aunque al final pues decías que también se transforma uno internamente, ¿no? Pero bueno, dentro de los laboratorios vivos, David, tú has participado dentro de la oficina de Ecocampus, también de la oficina de sostenibilidad, ¿no? Que al final considera que la propia universidad es un ecosistema, como ecosistema tiene toda una serie de relaciones e impactos, y bueno, como de una manera democrática somos capaces de transformar ese funcionamiento interno de la universidad, y ahí tienes tú pues un montón de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues nos gustaría que valoraras como todos estos años, ¿no? Porque además tú tienes, pues ha sido muy largo, sé que ha habido momentos diferentes dentro de estos proyectos, pero que valoraras así de manera genérica cómo ha funcionado, sobre todo la parte más de participación interna de la universidad, especialmente del estudiantado, ¿no? Que al final siempre es, bueno, pues quien pasa mucho rato, aunque tiene un paso concreto, ¿no? Al final de 4 años, pero bueno, pues quien está orientada a las universidades también, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos puedes contar qué es lo que tú rescatas, tanto positivo como negativo, de estas experiencias. Pues gracias, Luis, y gracias a todo el observatorio por invitarnos a la Autónoma, en concreto a la oficina y a las personas que hemos estado más o menos implicadas
Es verdad que desde hace ya mucho tiempo y bueno, y hablamos de ciencia ciudadana, de laboratorios vivos, ahora son nuevas etiquetas, ¿vale? Que son necesarias para avanzar, pero lo importante es lo que está detrás, ¿no? Que ponemos a veces una marca, pero si no la llenamos de contenido y de sentido, no funcionan, ¿no? Y eso es un poco lo que así quería empezar, porque empecé en Ecocampus en el año 2000, aunque estuve 6 años allí trabajando. En muchas universidades surgieron este tipo de iniciativas con muchos diferentes nombres, ¿vale? Y con diferentes vocaciones y amplitud de actividades, porque eran servicios muy vinculados a temas de gestión principalmente, a resolver problemas. Ese auge un poco de la legislación ambiental nos llegó un poco tarde a las universidades, ¿vale? A finales, ¿no?, del siglo pasado, desde el 92, 95, pues se empezaron a preocupar sobre el impacto que causaban directamente en el medio ambiente, ¿no? Y empezaron a surgir este tipo de iniciativas, oficinas, servicios de protección ambiental, verde, de medio ambiente, ecocampus, ¿no? Que controlaban un poco el reducir el impacto ambiental que causaba la actividad humana que es la universidad, ¿no? Se preocupaban de temas, pues eso, urgentes, los residuos, el ahorro energético en los años, ¿no?, de la crisis del 2007-2008, pues era perentorio reducir el presupuesto y entonces empezaron a preocupar, ¿no?, por ejemplo, promover las energías renovables, ¿no? Pero también, y más, yo creo que vinculado a lo que venimos a discutir aquí, ¿no?, en promover una sensibilización ambiental, una educación ambiental completa en toda la comunidad universitaria, que de verdad fuese palanca grande de cambio, ¿no? Porque podemos cambiar algunas cosas de gestión, generalmente requieren mucho presupuesto, pero el impacto real de la Universidad del Medio Ambiente son sus egresados, ¿no? No es tanto reducir la huella de carbono, ¿vale? Que por supuesto lo es y ha habido muchísimos avances, sino sobre todo la que luego crean las personas que por allí pasan, ¿no? Y es que todos los que ahora son responsables institucionales, políticos en empresas han pasado por entornos universitarios y si han pasado, pues parece que no les ha dejado mucha huella cuando seguimos ahondando los problemas, ¿no? Entonces, en esa línea un poco de sensibilización, educación, los procesos educativos sabemos que son lentos y tienen que ser sobre todo diversos, ¿no? Entonces intentábamos ampliar la gama de actividades para que cualquier miembro de la comunidad universitaria se sintiera interpelado a hacer algo, ¿no? Desde participar en una comisión de medio ambiente por medio de representantes de una forma reglada, a simplemente participar en una campaña de sensibilización, sabiendo cómo separar los residuos o cómo reducir el uso del vehículo privado, en actividades un poco más de más calado, formativas, ¿no?, de pues tipo cursos que promovieran una concienciación un poquito más amplia y también pues formando parte un poco de la acción, ¿no?, tomando partido, ¿no?, y utilizando el campus pues como a veces laboratorio o como pues eso, como reflejo un poco de una actividad que no sea exclusivamente limpiar, ¿vale? En aquellos años se utilizaba pues la etiqueta del voluntariado ambiental, que se sigue utilizando ahora de una forma un poco diferente, pues para empezar a limpiar los restos de las fiestas, ¿no? Y evidentemente eso no tenía mucho sentido, no es una labor que tuviesen que hacer voluntarios. Sí que, por ejemplo, promover la biodiversidad, ¿no? O facilitar el diagnóstico por medio de esa toma de datos, ¿no?, de una forma participada de los vectores ambientales que nos preocupaban luego para hacer las líneas de acción, ¿no? Ese es un poco, esa amalgama un poco de diferentes niveles de implicación, yo creo que es fundamental para poder llegar al mayor número de personas implicadas y en condiciones de calidad, ¿no? No podíamos esperar que en el voluntariado pues estuviesen los 30.000 estudiantes de la Autónoma, ¿no? Podíamos contar con 30, 40, además un grupo sólido, ¿no?, que tenemos que cuidar mucho, ¿vale? Mientras que hacíamos campañas de amplio espectro, pues eso, ¿no?, pues vinculadas a las medidas más técnicas de gestión ambiental, ¿no? Y en esa línea un poco es en la que se ha venido trabajando. Sí que es verdad que con diferencias entre las universidades y en los periodos, principalmente desde o dependientes de los equipos de liderazgo de estas iniciativas, porque no dejan de ser pues actividades, entre comillas, de segundo nivel, en la medida en que no son propias de las funciones sustantivas de la universidad, que es la docencia y la investigación. De ahí, en los últimos años, el cambio un poco de enfoque de las actividades de
de estas oficinas o de estos programas, ¿no? Que a veces contaban con cuerpo técnico y otras no, porque se prescindía de ellos en el ahorro de costes, básicamente, ¿no? Pues se ha orientado más a actividades más vinculadas a esa docencia y a esa investigación, a promover la investigación en términos de sostenibilidad, incluso en el propio campus, tomando el campus como un laboratorio vivo, como un objeto, ¿no? Hay que investigar, sí, pero te puedes venir aquí cerca y aquí tienes espacios en los que puedes reconocer diferentes especies, procesos, ¿no? Que además eso supone un ahorro de costes a veces, ¿no? Y sobre todo incorporándolo en la actividad docente, ¿no? Porque pues son los profesores y las profesoras las que de verdad se mantienen durante más años en la universidad y mayor capacidad de espejo tienen, ¿no? A la hora de incorporar dentro de su docencia este tipo de iniciativas, ¿no? Y sí, siempre pensamos en el estudiantado como el principal objeto de las campañas, pero por medio de la actividad docente se llega también a ellos de una forma pues quizá más directa y eficaz. De ahí que se haya preocupado mucho en estas oficinas o en estos proyectos de repensar la docencia en términos de sostenibilidad y pues han aparecido un grupo en concreto de sostenibilización curricular, ¿no? De intercambio, de experiencias en el que pues profesores implicados y profesoras generalmente de una forma pues eso, ¿no? Entusiasta, generalmente muy reconocida, incorporaban este tipo de prácticas, ¿no? De sacar a los alumnos del aula, de hacer proyectos en la sociedad por medio de mecanismos tipo aprendizaje-servicio, que es también otra etiqueta de moda que se puede vincular mucho con esta ciencia ciudadana, ¿no? Y orientar esa acción a la formación cada vez mayor de la docencia, de los docentes en este tipo de iniciativas, tanto metodológicas como de contenido, porque como se especializa tanto la carrera universitaria ¿no? en una parcela, pues necesitas abrir para reconocer realmente la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos, tus propios conocimientos, pero también tienes que cambiar tu forma de enseñar, ¿no? Y creo que me estoy extendiendo mucho. Sigo. Luego vamos a seguir teniendo tiempo para conversar. Muchas gracias, muy interesante. Además, ha apelado a un proyecto que nos contarán también desde la Autónoma, que surge de aquí de esta oficina, ¿no? Que es el espacio agroecológico, y también estará la oficina de aprendizaje-servicio aquí de la Complutense que has mencionado. Así que gracias. Pues nada, Rafaela, te voy a preguntar por el proyecto Science As, ¿no? Que también es de ciencia ciudadana, además de 8 universidades, que no voy a mencionar porque es una lista muy larga, pero de un montón de países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es crear ahora mismo una red europea de proyectos de ciencia ciudadana, sobre todo en relación al cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, veo que dais soporte a proyectos que han sido seleccionados, ¿no? Para orientarles hacia precisamente esas dificultades que contaba María un poco, ¿no? De cómo llegar a hacer ciencia ciudadana y salir, bueno, pues o hacerlo en todo el proceso de investigación, desde su diseño hasta el final. Entonces, bueno, ¿cómo valoráis vuestra experiencia a la hora precisamente de involucrar a la sociedad civil, ¿no? Viendo esa dificultad, generalmente esa barrera que existe muchas veces entre ciencia y sociedad para que el proceso sea pues coparticipado en todas sus fases. Bueno, muchas gracias, Luis, por la invitación. Gracias también por invitar a la UAM desde un proyecto que se está siendo coordinado ahí. Bueno, como dijiste, el proyecto Sciences, nuestro objetivo es crear esa red europea de proyectos de ciencia ciudadana que son muy buenos regionalmente o localmente, pero no tienen ese empuje como para ser escalable, ¿no? O sea, para tener esta red de diálogo un poco más allá de su región o su localidad. Entonces, el objetivo es dar formación y seguimiento a proyectos que han sido seleccionados. Entonces, ese proyecto tiene 3 fases. La primera ha sido traduciendo, ¿no? La fase semilla, la segunda fase de florecimiento, podemos decir, y la tercera fase cosecha. Entonces, hemos abierto una convocatoria para seleccionar en primera instancia 25 proyectos de ciencia ciudadana alrededor de Europa. Entonces,
ha sido súper difícil seleccionar ya desde el principio porque hay muchas iniciativas de ciencia ciudadana siendo desarrolladas en Europa, la verdad. Pero lo que hemos tratado de seleccionar es proyectos que realmente son ciencia ciudadana y no utilicen a la ciudadanía apenas para recoger datos, que es lo que más pasa, ¿no? Y también que abarcase diferentes temáticas relacionadas al cambio climático, porque va de esto, ¿no? De la adaptación al cambio climático. Y también que fueran, ya que hemos visto que había una diversidad bastante grande, hemos podido seleccionar también proyectos que eran desarrollados por diferentes actores sociales, no solamente el mundo académico. Entonces, en esa fase semilla hemos seleccionado 25 proyectos que han ido a Berlín a 2 días de lo que se llama en inglés bootcamp, que sería la formación y asesoramiento. Formación, que sería, acampamento de entrenamiento, ¿no? El bootcamp, sería más o menos eso. O sea, esos 2 días de entrenamiento para ellos, para enseñar diferentes, o sea, desde lo que es ciencia abierta, cómo promocionar su proyecto, muy píldoras de entrenamiento durante 2 días. Y luego para esto ellos, porque cada proyecto, o sea, en total son 40.000 euros que se da a los proyectos. Entonces, primero han tenido 1.000 euros para poder ir. Y de estos 25 proyectos, ellos han escrito han mejorado su propuesta. Y entonces hemos seleccionado a partir de ese mejoramiento de las propuestas 5 proyectos, que ha sido dificilísimo, ha sido muy, muy difícil. Seleccionar ha sido un reto. Y de estos, pues tenemos 5 proyectos y estamos ahora en esa fase florecimiento, que damos formación y asesoramiento a estos 5 proyectos. Y ya en la fase cosecha, solo para decir cómo funciona, ahí ellos tienen 25.000 euros y si pasan a la fase cosecha, vamos a decir, se da una formación, se abre, ellos tienen que tratar de involucrar y abrir esa comunicación con diferentes autoridades locales, regionales, nacionales y a veces europeas, y eso facilitamos este diálogo, ¿no? O sea, también ayudamos a esto, ¿no? Y para difundir la problemática que trabajan y también ampliar esta red del proyecto, ¿no? Y también para conseguir apoyo para que no se quede solamente aquí, ¿no? Y que se pueda hacer un proyecto vivo después que se termine ¿no? Y para esto, en esta fase tienen 14.000 euros para poder desarrollar esa parte. Pero nosotros ahora estamos con los 5 proyectos y desde los 25 lo que nos llamó la atención es justamente eso, que no eran proyectos solamente académicos, que es lo que yo por lo menos esperaba más. Hay muchas iniciativas de ONGs, de pequeñas entidades ciudadanas, inclusive ayuntamientos han tenido también algunas iniciativas y que estaban involucrados entonces en ese hacer de proyecto. Y más específicamente en estos 5 que hemos tenido ahora, que hemos seleccionado, pues 2 son de universidades y 3 son de instituciones civiles, ¿no? Tenemos la Universidad de Patras de Grecia con uno que es sobre techos, azoteas verdes. Después otro del Club Alpino Italiano, que trata de monitorear los manantiales de montaña, de agua. Otro que se llama Futurist Climate, que es de aquí de ONG de Madrid, que es sobre tratar de ampliar el diálogo entre los jóvenes y las personas, y los más viejos o las personas más mayores. Y también la academia, ¿no? Ampliar ese diálogo entre los jóvenes y otras personas, stakeholders, ¿no? Que se llamaría, relacionados al cambio climático. Y tenemos también uno de la Cruz Roja Española, que se llama sobre pobreza energética, y otro de la Universidad de Dublín,
que es sobre para monitoreo de la erosión de las costas, de regiones de costeras. Entonces, lo que hemos visto es que de estos 5 proyectos, 2 son de universidades, 3 son de la iniciativa civil, de la sociedad civil. Y lo que percibimos es que justamente lo que falta a los de investigación es justamente involucrar más de una manera más horizontal en todo ese proceso, ¿no? De hacer ciencia, de ese modelo de ciencia ciudadana. Falta esa involucración un poco más horizontal de la sociedad, de la ciudadanía. Y a los de las ONGs, por ejemplo, todos ellos, de esos 3, lo que falta es el método científico. Entonces, estamos justamente en ese proceso que para mí está siendo riquísimo, que es de tratar que ellos, cada uno desde su debilidad, que yo, por ejemplo, estoy tratando de buscar investigadores para crear ese modelo científico y también haciendo con que los investigadores que son súper, aunque hagan ciencia ciudadana, es difícil meterlos en la cabeza que tiene que ser horizontal. Es muy difícil, porque claro, partimos de una normalidad de una hacer ciencia que aunque tengas esa curiosidad, ese empuje de traer a la ciudadanía al hacer ciencia, es difícil romper esto, ¿no? Entonces tenemos que estar todo el tiempo ahí diciendo, no, es que hay que involucrar más, hay que hacer. Entonces es muy, muy rico todo esto. ¿Yo tengo más tiempo? No. A ver, ¿qué más? No, es esto, o sea, más o menos esto, sí. Sigo diciendo que luego va a haber tiempo para el debate, o sea que no os preocupéis. Pero me sirve mucho esto que estabas diciendo porque queremos seguir ahondando. María, vuelvo contigo, ¿no? Y con esa idea de cómo hacer el proceso horizontal, ¿no? Porque en parte, pues esa crítica a la ciencia de estar en su torre de marfil, ¿no? Y entender que las personas científicas son incuestionables y quienes dictan lo que hay que hacer, pues en general, en ocasiones ha generado rechazo, ¿no? Tú, por ejemplo, trabajas en el océano y yo sé, bueno, pues que en ocasiones, incluso con las personas pescadoras, bueno, pues ha habido sus tensiones entre lo que eran, pues, los estudios científicos, que además los ecologistas y las ecologistas se basaban para poner nuevas normativas que no se aceptaban bien, ¿no? Y bueno, pues aprovecho que estás aquí. Si tú has detectado esas barreras, ¿no? Entre ciencia y sociedad a la hora de hacer ciencia y cómo las estáis trabajando, ¿no? Te he puesto el ejemplo de las personas pescadoras, por aprovechando que tú trabajas en temas del océano, ¿no? Ver cómo se incorporan desde el inicio, desde la toma de decisiones, ¿no? De cuál es la pregunta a investigar, a bueno, pues la difusión de los resultados, ¿no? Entonces, bueno, como aunque nos decías que ya lleva un tiempo haciéndose, pero que cada vez hay más, bueno, pues que nos cuentes cuáles han sido los logros y también las dificultades a la hora de conseguir esa horizontalidad, ¿no? Entre ciencia y sociedad civil. Sí que creo que, bueno, lo ha comentado también Rafaela, muchas veces desde la institución científica, que en Europa son las que más proponen proyectos de ciencia ciudadana, aunque ahora, pues, por suerte, como ya he comentado, pues hay cada vez más organizaciones civiles que ya tienen este tipo de propuestas, pero tradicionalmente en España y en Europa, pues son desde instituciones académicas. Y sí que creo que se ha vuelto a cometer ese error de decir, aquí tienes mi propuesta, haz lo que te propongo. Y recoge así los datos y responde a mi pregunta. Bueno, eso está cambiando en diferentes sitios a diferentes ritmos, pero por lo menos el chip ya lo tenemos puesto en ese otro campo de la co-creación y de hacerlo más participativo. Y lo que ha comentado Rafaela es que, bueno, pues quizás desde dentro de las propias instituciones científicas no sabemos muy bien cómo hacerlo y todavía nos está costando. Y bueno, ese match entre las propuestas de la organización, desde la sociedad civil y las propuestas desde el mundo académico es súper interesante también, cómo se pueden también compartir procesos, que son para complementarse. En el sector pesquero, bueno, la experiencia en ese sector concreto es
es muy especial porque son un sector con unas necesidades y una forma de vivir pues muy concreta. Y desde, o sea, históricamente pensaban que los científicos y las científicas que iban a decirles lo que su forma de vida. O sea, sabían más que ellos sobre cómo ellos viven. Y viene un poco de ese modelo de el científico es el que sabe lo que dice y el otro no. También se le ha dado la vuelta a eso, también con nomenclaturas nuevas como el ecological knowledge. Y se ha querido rescatar mucho la sabiduría de las personas que viven y trabajan en el mar cada día. Pero curiosamente, o por lo menos la mayor parte de los proyectos que conozco, más que llamarse ciencia ciudadana en estos proyectos, se le llaman proyectos de cogestión. Como que tienen el objetivo último real de que la pesca sea un recurso sostenible y para eso adaptar también la práctica pesquera según los criterios científicos, a esa actividad sostenible. Pero es verdad que en ese mundillo se habla mucho más de la cogestión que de la ciencia ciudadana como tal. A nivel de barreras, barreras que nos hemos podido encontrar para conectar con la sociedad, puede venir de ese mismo diagnóstico de considerar que si viene la academia a decirte lo que tienes que hacer, no te sientas interpelado o no quieras participar. Por otro lado, hay colectivos que precisamente esto les gusta porque le da como más, quizás más rigor a veces o su motivación radica en estar participando en un proyecto de investigación real. Además que pueden ver si cuando son muy locales o tienen una aplicación muy directa, como estar analizando la calidad del aire de tu barrio, lo ven de forma muy directa la aplicación y eso y que venga de una institución científica en esos casos ayuda. Y otras veces como que no va conmigo. Pero yo también pienso que hay muchas barreras internas dentro de la academia o de las instituciones científicas para que se haga una ciencia ciudadana más horizontal y más participativa. También lo has comentado tú, que es como de segundo nivel. Hay un tema con la valorización de la ciencia ciudadana. ¿Cuenta en nuestras carreras académicas y científicas? ¿Se valora de alguna manera? Porque la estamos considerando una actividad científica. En ese caso, diferenciada de lo que sería divulgación. Estamos generando nuevo conocimiento y, sin embargo, los métodos de evaluación, de indicadores y de reconocimiento para el que ejerce esa ciencia ciudadana dentro de las instituciones no está muy trabajado. También ahí, pero a veces nos encontramos con un tema de gobernanza interna, de cómo se toman las decisiones en torno a la ciencia ciudadana cuando no depende solo de un grupo, cuando hay que eso, por ejemplo, generar una infraestructura. Muchos proyectos de ciencia ciudadana manejan grandes volúmenes de datos. No tenemos infraestructuras que faciliten gestionar todos esos datos. Otros aspectos muy importantes a gestionar desde la ciencia ciudadana son los aspectos legales y éticos de estar trabajando con personas. A veces, si son proyectos de ciencia ciudadana relacionados con la salud, podéis imaginar la complejidad del tratamiento de esos datos, porque además la ciencia ciudadana es abierta, pero no se pueden hacer públicos. O sea, que empezamos como a añadir como capas de complejidad y ahí dentro de una universidad o de una institución como el CSIC muchas veces no hay mecanismos, no hay recursos para que esto se pueda hacer de la mejor manera posible. Y bueno, volviendo un poco al inicio, que es una barrera, pero es como una propuesta de solución o de superarla, está la generación de estas alianzas. La generación de alianzas con otras organizaciones que no sean académicas y que puedan ayudar a que la ciencia ciudadana tenga una traducción en impacto social y en trasladación de todo lo que es, de todos los resultados a políticas públicas reales, que pueda ser más real de lo que está siendo ahora mismo, que los resultados de una participación ciudadana no queden únicamente en un paper, o sea, que muchas veces vayan a trasladarse a medidas concretas que tengan un impacto real en las personas que han participado, pero bueno, al final en todas las que se puedan beneficiar de ese tema en concreto, ya sea transición energética, ya sea indicadores de salud ambiental, de los ríos, de los mares, o de las ciudades, de calidad del aire, ¿no? Hay muchísimas temáticas en este sentido. Y bueno, para forjar esas estrategias, pues probablemente tengamos que ser más permeables, cosa que en instituciones de gran volumen y grandes inercias, pues también cuesta. Pero bueno, habrá que buscar esas metodologías para permear.
Pues muchas gracias. Sigo con la línea crítica con David, que antes nos has contado pues muchos proyectos que desarrollasteis. De hecho, bueno, no has mencionado algunos, pero que quería, porque creo que también dentro de la transformación que se producía, ¿no? Pues el apostar por los proyectos cooperativos, ¿no? La Universidad Autónoma se consiguió hacer una cooperativa energética, ¿no? Que ya no es solo que había energía renovable, sino que también partícipe toda la comunidad universitaria, o se consiguió también que fuera una cooperativa con antiguos estudiantes la que distribuía el correo, ¿no? interno de la universidad, una serie de transformaciones de impacto, ¿no? Pero bueno, también te quería preguntar por dónde estuvieron las dificultades, ¿no? Además, tú has estado en la CRUE también, o sea que tienes una visión que se puede extender a más universidades y al final, pues mencionabas al principio, y además se critica mucho, ¿no? Es la educación ambiental, como se ha quedado muchas veces solo en el tema del reciclaje, sin pretender una transformación mayor, que yo creo que en ocasiones sí que se intentó. Entonces, bueno, ver ese tipo de transformaciones, dónde encontraron barreras, ¿no? Para ver también cómo podemos intentar saltar esas barreras. Gracias, Luis. Sí, en esa línea un poco más profunda de acción, es verdad que se me ha olvidado mencionar, he hablado del voluntariado, que pudiera hacer ¿no? actividades directas en el propio campus, pero había otras fórmulas, ¿no? Como podría ser invertir en la energía renovable que abastece a la Facultad de Psicología, que por medio de, pues eso, de un proyecto de solar participado, ¿no? Como inversión, ¿no? Pues se mantiene parte, ¿no? pues del suministro energético en esa facultad. Y también el proceso un poco de movilización con el Centro Integral de la Bicicleta de la Autónoma, que también fue promovido por un conjunto de estudiantes, exestudiantes, que formaron una cooperativa y que durante un tiempo lo gestionaron así directamente, ¿no? De una forma asociada, ¿no? Barreras, pues seguimos un poco la tónica, ¿no? Y en términos así un poco modernos psicológicos, ¿no? De salir de la zona de confort, ¿no? O sea, de este tipo de iniciativas en buena medida requieren arriesgar, ¿no? Tu situación, ¿no? Como estudiante, como profe, como técnico, ¿no? Y buscar alternativas, ¿no? A veces, pues peleando, ¿no? Situaciones un poco complejas, ¿no? En una institución como la universidad, que es súper estanca, súper parada, ¿no? Decía hace muchos años que junto con los cementerios es donde nunca te encuentras a nadie de los de dentro para cambiar las cosas, ¿no? O sea, siempre al contrario, ¿no? Te lo impiden, ¿no? Entonces, claro, ese interés o esa implicación muy personal, ¿no? Pues a veces lleva a que los proyectos lleven ciclos, ¿no? En función de quién está trabajando o liderándolos directamente, ¿no? Y ahí la institución, pues dentro de sus equipos y de sus programas, ¿no? En esta línea un poco más de planificación, porque no deben de quedarse en proyectos accesorios, ¿no? De maquillaje, sino que deben de ser duraderos, ¿no? Si de verdad queremos que sean efectivos, pues supone mucho, ¿no? De esa capacidad de impulso institucional y de planificación a medio y largo plazo, pues para cambiar, ¿no? Pues las energías, o cómo se come en la universidad, ¿no? Etcétera, ¿no? De ahí que bueno, sí, que evidentemente para muchas cosas se necesita mucho presupuesto, ¿no? Y más para tareas de gestión en las que pues llevas implicado obras y infraestructuras, pero en general, y volviendo un poco a la proyección más educativa de la universidad, lo que necesitas es implicación, ¿no? Del personal y sobre todo pues del profesorado, ¿no? Que además luego acaba, ¿no? liderando la universidad, porque pues para eso los vicerrectores, las vicerrectoras, el rector, pues forman parte del claustro, de momento, del claustro universitario. ¿Vale? En ese sentido, pues claro, o sea, transformar, sacar de la zona de confort en un entorno súper competitivo en el que, como decíamos, esa ciencia abierta luego no se te valora en el paper porque te lo van a rechazar porque no es sólido metodológicamente y por lo tanto tú no vas a obtener ni siquiera un pequeño incentivo, ¿no? Un gran incentivo para poder medrar en la carrera universitaria, pues desincentiva, ¿no? Entonces hay que salir, ¿no? Hay que arriesgarse y eso pues es bueno siempre en compañía, ¿no? Y en alianzas, como también reconocíais, ¿no? Dentro y fuera de la universidad,
¿no? Pues de entidades del tercer sector, pero también de organizaciones públicas, que muchas veces son las competentes, ¿vale?, para el desarrollo de determinadas acciones en el contexto real en el que la universidad se desempeña. Formamos parte de un municipio y la colaboración con el ayuntamiento y el resto de administraciones es necesaria, ¿no? Y entre ¿no?, el propio profesorado, ¿no? Salir de tu departamento y empezar a colaborar con gente de otro departamento, de otra universidad, ¿no?, en la que se pueda, pues, sumar un poco el esfuerzo que ya te supone individualmente pues llevar a los alumnos a un barrio para que estudien concretamente la problemática, o llevarlos a un espacio natural para que incluso, ¿no?, ese conocimiento ecológico que tú también has referenciado, ¿no?, se pueda transferir, ¿no?, y que se lleven esa parte, ¿no?, de aprendizaje a la par que están, ¿no?, indirectamente interviniendo en el propio medio. Entonces yo creo que el cambio tiene que ser desde dentro. O sea, sí, podemos tener más recursos y podemos tener más líneas de financiación, hay muchas, además con capacidad de imaginación, aunque luego eso suponga problemas para la justificación a veces, ¿no? Se pueden utilizar muchas líneas de financiación diferentes, ¿no? Pero lo que importa es el esfuerzo propio, ¿no?, el esfuerzo interno, y eso pasa pues por la sensibilización, la formación del profesorado, ¿no?, y el reconocimiento de esa parte un poco arriesgada que algunas y algunos sí que desarrollan, ¿no? Yo me quedaría un poco por ahí, ¿no? Pues muchas gracias. Has mencionado lo de salir del departamento, tiene que ver con toda la interdisciplinariedad que también estamos intentando impulsar desde el observatorio, o sea que me quedo eso por una línea para debatir más adelante, pero quería aprovechar la última pregunta de estas intervenciones más moderadas, pues aprovechar que estás aquí, Rafaela, que has trabajado con muchos proyectos precisamente para ver qué ha funcionado, qué proyectos rescatas tú donde efectivamente las personas de la sociedad civil no universitarias han liderado proyectos y han sido capaces de cogestionar, como se decía, ¿no?, al final, un proyecto de principio a fin. Igual todavía no lo he sabido, pero sí nos acercamos a sitios donde la institución universitaria o investigadora ha sido lo suficientemente permeable y la sociedad civil no universitaria lo suficientemente ha impulsado esta cogestión, ¿no?, de un proyecto. Entonces, bueno, pues si nos puedes contar también para ir aprendiendo, ¿no?, de cómo hacerlo. Bueno, yo así pensando ahora no me acuerdo ni un que sea así un gran... hay muchos que están todavía, hay algunos que por una parte van bien, otros les falta, o sea, uno que sea el ejemplo así ahora en mi cabeza no me viene. Pero sí que me gustaría añadir un poco de esta discusión que estaban teniendo, porque yo, además de coordinar ese proyecto Sciences, también coordino la parte de ciencia abierta en la universidad. Y yo creo que sí que la universidad todavía está muy encerrada en sí misma, esta es una burbuja, ¿no? Vivimos en como una torre de marfil, ¿no?, que todavía a la sociedad es difícil, de hecho, físicamente encontrar dónde entrar, ¿no?, a la sociedad, dónde buscar, dónde la ciudadanía puede dialogar, en qué sitio. No hay un departamento, una oficina, no hay un sitio físico, ¿no?, para eso. Pero sí que, claro, esto, y como soy psicóloga social, es imposible no pensar que esto es una norma, ¿no? Vivimos esta inercia, lo que decías tú, que parte de una normalización, o sea, vivimos en una hacer ciencia que es así. Entonces, romper con eso es muy difícil. Pero sí que se ve poco a poco diferentes elementos que serían a favor, que sería como, por ejemplo, la comunicación científica, los laboratorios ciudadanos, la propia ciencia ciudadana, pero aparte de eso, que son movimientos como alternativos, que parte de una inquietud de tanto social como también de los investigadores, existe esa inquietud y eso como si fuera alternativo. Pero poco a poco lo que se ve son leyes, son cartas, ¿no?, en favor de lo que es
sobre todo lo que se llama ciencia abierta, y dentro de la ciencia abierta hay una parte, una dimensión de la ciencia abierta, es la ciencia ciudadana. Entonces eso hace claro, yo creo que también hay que partir no solamente del interno, de que haya ese empuje de los investigadores y de la sociedad, a que haya ese diálogo más amplio, pero cuando empiezas a tener leyes, políticas para eso ayuda también, ¿no? Porque ya está ese normal que antiguamente, o sea, que se va rompiendo esa normalidad a partir tanto de por arriba como por abajo, ¿no? Para que esto se va cambiando. Entonces, por ejemplo, tenemos la ONU y la UNESCO que tienen un tratado fabuloso de lo que es la ciencia abierta y lo que es la ciencia ciudadana y lo que es la participación ciudadana en la ciencia. Y de hecho, este sábado pasado ha habido un día completo dedicado. Ellos han tenido una conferencia de ciencia abierta que hacen todos los años y hubo un día solamente dedicado a la comunicación científica, que ha sido este sábado, y a la participación ciudadana en la ciencia. Entonces, hay ese diálogo y claro, la ONU es siempre, ¿no?, una carta de intenciones, pero es algo, ¿no? Y trayendo un poco más a la realidad nuestra, pues la Comisión Europea, dentro de su política de investigación, abarca también a la participación ciudadana. Y esto hace con que haya financiación para proyectos no solamente de ciencia ciudadana, pero también de laboratorios ciudadanos y otras, o sea, de esa participación más activa de la sociedad, de la democratización de la ciencia. O sea, ellos levantan mucho la bandera de esto, aunque ahora yo creo que con esta realidad que estamos viviendo se atenúa un poco, pero hay todavía ese empuje. Y también a nivel nacional tenemos la LOSU y la Ley de la Ciencia, que fomenta, aunque sea en forma, ¿no?, teórica, vamos a decir, escrito en un papel, pero es algo que fomenta la participación abierta de la sociedad civil en los procesos científicos. Entonces yo creo que hay un montón de iniciativas y también para el tema de lo que decía David, de contar que eso no cuenta, ¿no?, en la carrera científica. Entonces hay todo un movimiento dentro de la ciencia abierta, que es el COARE, la Coalición para la Reforma de la Evaluación de la Investigación, donde se está desarrollando se está haciendo mucho empuje de esto, de cambiar la forma de evaluar la ciencia en general y los investigadores. Entonces lo que se quiere es justamente que tenga el mismo peso un proyecto de ciencia ciudadana como un proyecto, o sea, un proyecto de la normalidad, ¿no? No hacer ciencia dentro de nuestras universidades cerradas, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es como un aliento, no sé, yo soy muy positiva con esto y espero que eso no quede solamente en este empuje inicial, pero que se rompa esa normalidad que tenemos para una nueva forma de hacer ciencia, ¿no? Que sea una nueva normalidad, esa democratización de la ciencia. Pues muchas gracias, Rafaela. Has mencionado de soslayo como el momento actual en el cual pues vemos que hay mientras se suceden todas estas serie de leyes que has mencionado, pero también vemos que hay una crítica abierta, pública y además de poderes públicos a la universidad, precisamente, lo vemos en Estados Unidos, pero también en la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece interesante, ¿no? Voy a dar el micrófono al público porque creo que ya desde aquí yo he lanzado bastantes preguntas, pero bueno, sí que quería rescatarlo por si surge en el debate, aparte de la transdisciplinariedad que no hemos entrado, pero también en este momento, ¿no?, que por un lado parece que se está fomentando desde las instituciones este modelo de ciencia más democrática, cuando a la vez estamos viviendo una crítica a lo que es el mundo universitario y de la investigación, ¿no? Entonces, bueno, abro micrófono al público para participar del debate. También os invito a entrar en debate entre vosotras mismas o con el público, así que no sé si alguien quiere tomar la palabra. Hola, buenas.
Muchas gracias por las intervenciones. Yo quería preguntar un poco, como tu experiencia había sido en el tema de la NECA, que me parece como que también es un organismo que para determinados investigadores que nos iniciamos es un poco cerrado y misterioso. Como había sido también tu experiencia un poco, no sé, sin relación a la cuestión ambiental y también de ciencia ciudadana, si me nos podías contar un poquito. Muchas gracias. Dos preguntas así, bueno, compartiros dos inquietudes. Una es lo que tiene que ver con los tiempos, con los ritmos, porque ciencia y ciudadana lleva ritmos distintos. Es decir, al menos en mi experiencia, hacer proyectos más colaborativos o generar esa red, ese lenguaje compartido, ese vínculo, lleva un tiempo que no son los 3 años de los proyectos I+D. Y entonces una de dos, o sigues trabajando fuera de la lógica del proyecto y en el proyecto sales como buenamente puedes. O, bueno, quiero decir, ¿cuál es vuestra experiencia sobre eso y cómo hackear ese conflicto con los tiempos? Y la otra cuestión tiene que ver, habéis hablado de tercer sector y así, pero igual también el papel de los activismos al hacer ciencia ciudadana, ¿no? Mi experiencia más en ciencias de la salud, aunque soy socióloga. Ahora estamos con un proyecto que es sobre expulsiones y exclusiones en el sistema sanitario en España. Y están siendo fundamentales los activismos en salud, las mujeres de las asociaciones con fibromialgia, tal, ¿no? Bueno, entonces el papel específico, porque si ya se sospecha de la ciencia ciudadana, cuando investigamos con activismos, toda la cuestión epistémica del rigor y tal, y esto no es serio, te estallan las narices, ¿no? Y al mismo tiempo sirve para silenciar a esos colectivos. Entonces, bueno, esos activismos y ritmos. Pregunta así como para quien nos apetezca. Bueno, muchas gracias por las intervenciones también. Y yo me iría un poco a una cuestión que me ha dejado un poco preocupado, que tiene que ver un poco con esa mirada que sin lugar a duda necesitamos tener crítica sobre la propia universidad, que, bueno, consideramos un poco estanca, pero yo creo que estamos en una situación bastante más grave que estanca desde el punto de vista de la propia gobernanza, amén de partir de un punto de vista muy, muy delicado, en el sentido de que somos una de las pocas instituciones que tienen capacidad de autogobierno, ¿no? Y en este sentido la autonomía universitaria, digamos, la hemos entendido y tenemos límites en la comprensión de esa autonomía. Y bueno, ver un poco, digamos, un poco cómo analizáis o veis un poco la situación, digamos, de gobernanza universitaria, que en este momento, desde el punto de vista un poco de la ciencia política y el debate teórico que tenemos en el campo de la teoría del gobierno y la gobernanza, en realidad lo que estamos viendo hoy es que tenemos una situación de gobernanza muy complicada, porque partimos de un equilibrio tripartito entre ese espacio un poco del gobierno, las empresas y la sociedad civil. Y en realidad lo que estamos viendo es que el poder corporativo durante las últimas décadas ha marcado todos los itinerarios, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la metagobernanza en términos teóricos nos obliga a volver a pensar el par orden-poder, ¿vale? Poder distribuido, poder concentrado y todo lo que está derivando de ahí. En el campo de la ciencia política lo tenemos relativamente, digamos, claro como reto. La cuestión es que yo creo que sigue habiendo en el campo científico una ignorancia de la dimensión del poder, que es gravosa y que creo que hoy está encima de la mesa de manera salvaje por la propia ciencia. Me refiero, ya tenemos líneas que trabajan en la agnotología, como la producción de ignorancia intencionalmente producida, ¿no? Y bueno, nos remite a una, digamos, reflexión en torno un poco a la nueva situación de gobernanza sistémica, donde lo tecnológico juega un papel algorítmico cada vez más fundamental, y una serie de retos que tenemos que ordenar un poco en el campo de la gobernanza universitaria, que evidentemente tienen que
nos pone tan de lleno con toda la problemática de la sostenibilidad y sobre todo porque somos una institución que tiene una responsabilidad cognitiva, ¿no? Es decir, somos una institución que estamos enseñando a conocer el mundo y bueno, yo creo que este es un momento, tenemos un reto de dimensiones políticas enormes. Pues simplemente era para ver un poco cómo las ciencias, no sé si a María podría ser un poco, María y Rafaela, un poco la reflexión en torno a las ciencias sociales y el papel que deberían tener en esta interacción más amplia con el resto de las ciencias, en estos diálogos intertransdisciplinares que se le presuponen a la ciencia ciudadana. Y bueno, David, a mí, digamos, de la perspectiva de protagonista, testigo de qué pasa en la CRUE. En la CRUE yo creo que tenemos un espacio de congelamiento. Digamos, yo recuerdo que hay un texto del año 2005 que nos comprometíamos a tener asignaturas sobre sostenibilidad, al menos transversales, en cada carrera. No hemos avanzado nada en 20 años. Es tremendo. Vale, pues muchas gracias. Sí, pues igual. Aunque se está acumulando. Bueno, quizás porque soy profesor y me gusta oírme a mí mismo, decir únicamente que de todas maneras en la universidad hay materia. Quiero decir, es una de las pocas instituciones de este país en lo que tú das tus 4 clases y el resto del tiempo haces lo que quieres. Quiero decir, con unas ciertas limitaciones, evidentemente. Claro, evidentemente también la universidad es una institución vigilada. Vete tú ahora a hacer una cátedra extraordinaria o algo así, pero vamos, materia hay, evidentemente no, y lo que pasa que también hay una responsabilidad, evidentemente, es hacer lo que quieres con una responsabilidad y te puedes dedicar a la ciencia normalizada o a otras cosas, pero materia hay, o sea que, bueno, ahí de momento. Pues muchas gracias por las intervenciones. Creo que os han apelado a las 3. No sé si queremos continuar en el mismo orden o alguien prefiere. Pues Sí, por alusiones a mi currículum tengo que pasarlo en función de qué sitios, ¿no? ¿Qué pongo? No, a ver, es cierto que, y en lo enlazo también yo creo que con la pregunta ¿no? Con la reflexión que ha hecho Ariel, ¿no? Yo creo que, o sea, a ver, la ANECA, la CRUE son instituciones, ¿vale? Más o menos, ¿no? Eso sabéis mejor vosotros, ¿no? Porque la ANECA es agencia estatal, la CRUE una asociación de rectores, pero totalmente legitimada, incorporada a los procesos colegiados de decisiones, ¿no? Pero vuelvo otra vez a insistir en que están formados por profesores y profesoras. O sea, el ANECA, y por eso lo pongo, por defender a mis compañeros técnicos, no es la ANECA lo fuerte son las comisiones de evaluación, ¿vale? En esas comisiones de evaluación están catedráticos, catedráticas, profesores, profesoras, titulares de universidad, ¿vale? O sea, la ANECA, el personal técnico, gestionamos, vigilamos el proceso, realizamos los expedientes, pero quien toma las decisiones de aplicación de los criterios que están establecidos en la normativa son las comisiones de evaluación formadas, una vez más, por nosotros mismos, ¿no? Por propio profesora. ¿Vale? Entonces, así defiendo un poco la leyenda negra, ¿vale? De los hombres de negro de la ANECA, profesores y profesoras del mismo sistema, ¿vale? O sea, que debemos empezar por dentro y debemos empezar por cambiar nosotros en esa participación, tanto en la elaboración de las normativas como después en su aplicación, ¿no? Y claro, ¿dónde estamos, no? Pues en probablemente el mayor ejemplo de endogamia, oscurantismo, favoritismo y clientelismo que durante muchísimos años ha existido. Entonces, romper con eso pues es muy difícil, ¿no? Más en concreto, yo hace muchos años que participé en la ANECA, además en evaluación de profesorado, luego está en evaluación de titulaciones como evaluador, y creo que sí que se reciben, ¿no? Estos mensajes, ¿no? Los procesos de evaluación son cada vez más amplios y no miran solamente la normativa, y se han hecho muchos esfuerzos precisamente desde la CRUE, ¿vale? Invitando a los directores sucesivos de la ANECA a estudiar, ¿no? La incorporación de la sostenibilidad en la evaluación de las titulaciones,
Pues bueno, pues la recepción a veces es más, es menos, se puede pelear más, se puede pelear menos, pero sí que es cierto que el Real Decreto 822 del 2021 da una puerta ya mucho más obligatoria que aquel documento de 2005 para la incorporación de la sostenibilidad en la docencia, ¿vale? Y ahí se están poniendo en marcha mecanismos, primero de estudio de cómo aplicar esa estrategia, ¿no? Pero ahí yo creo que mucha capacidad sí se toman por parte de los responsables institucionales en serio este cometido. Volvemos otra vez al principio. También profesores y profesoras de la propia universidad, ¿vale? Elegido por el resto del claustro, mayoritariamente el profesorado pues ya a tiempo completo y definido, ¿no? O sea que creo que ahí el abordaje debe ser también un poco desde arriba, ¿no? Dándoles pie y ofrecimientos, ¿no? de experiencias, ¿no? Pues desde abajo, ¿no? Facilitando ya que hay mucho trabajo porque hay mucho profesorado entusiasta que se desmarca de los ritmos, ¿no? Y que no busca a lo mejor el beneficio directo del paper, ¿no? A la hora de desarrollar este tipo de procesos, ¿vale? Y venga, yo creo que si seguimos con el debate, vale. Vale, bueno, abordando el tema de los ritmos y los tiempos, la verdad es que eso se experimenta en diferentes ámbitos. Por un lado, la ciencia genera unos resultados con unos tiempos para los cuales la ciudadanía muchas veces no espera. Necesitan como un retorno, un feedback inmediato, que muchas veces no somos capaces de darlo de esa manera. Entonces, sí que, a ver, yo sobre todo he trabajado con plataformas donde se suben observaciones, fotografías georreferenciadas de biodiversidad, y algunas requieren validación. Si ya tiene que pasar por una validación experta, no te va a llegar el check azul, el check verde en el día, es que a lo mejor no te llega en la semana, porque es que una persona tiene que, a través de una foto, identificar si eso es correcto, antes de que se haga pública esa información. Hay otras que tienen otros modelos de funcionamiento. Por validación comunitaria, ahora se están introduciendo la inteligencia artificial, otro tipo de modelos de validación. Al final hay diversidad también en eso, o sea, como que cada usuario también, si quiere priorizar el rigor, se sacrificará un poquito de eso, de ese ritmo, de esa inmediatez. Aún así afecta a la participación porque estamos en la época de la inmediatez. Pero sí que hay maneras de hacer un retorno que no necesariamente sea el estándar científico. O sea, el paper puede tardar un par de años en salir, pero tú puedes darles un informe de cuántas observaciones se han recopilado. Tú puedes informar de cuál está siendo tu proceso. O sea, aquí también tenemos un poco la oportunidad de hacer esa pedagogía de por qué las cosas a veces son más lentas y cuáles son todas esas complejidades que se van metiendo por el camino. Pero sí que hay que ser también, hay que echarle imaginación para que haya un retorno en un periodo de tiempo que la persona que ha participado no se sienta olvidada. En eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego hablas de los tiempos a nivel financiación, sostenibilidad de proyectos, que también te has referido a eso. Yo creo que eso es una barrera complicada. En Observadores del Mar llevamos muchos años y hemos tenido muchísima fluctuación de proyectos, pero ha seguido vivo porque muchas de las personas que trabajamos en ese proyecto somos de plantilla y sí que ha habido una voluntad. Y claro, ahí vemos esa necesidad de infraestructura de la institución, del CSIC, que quiera aportar a estas iniciativas de largo recorrido para que se sostengan, pero las convocatorias cada vez solicitan mayor novedad y no es que no... A ver, es que no siempre podemos ir al ritmo de la novedad porque proyectos de largo recorrido vienen de unos fundamentos que no siempre hay que tocar. Pero bueno, entre estar a la última y seguir como una cosa que lleva mucho tiempo, eso sigue siendo la verdad que una faena. Pero bueno, ahí creo que las instituciones pueden dotar de infraestructuras. Y ahí es donde hay que luchar también desde dentro, hay que intentar buscar esos mecanismos para que una universidad pueda proveer de alguna infraestructura que también abarata los costes. Bueno,
todo esto es una guerra un poco interna dentro del CSIC o de la universidad o de la institución que toque. Sí, yo creo que sobre eso de los ritmos, pues sobre todo la financiación, por ejemplo, Sciences, el proyecto que coordino, lo que queríamos justamente eran proyectos que ya estaban en marcha. Entonces, la idea es esa, ¿no? No partir desde el principio, pero hacer con que proyectos en marcha tengan una escalabilidad, una comunicación más amplia, ¿no? De su proyecto con otros proyectos que desarrollan temas similares. Entonces, yo creo que, y aparte de esto, dentro del proyecto justamente hay la última parte, que es la que llamamos cosecha, que es justamente hacer con que estos proyectos empiecen a hablar con diferentes actores de la sociedad civil y de la sociedad, ¿no? Y de políticas también, para enseñar cómo es importante lo que desarrollan, sus resultados, para ver si encuentran más financiación. O sea, y también lograr enseñarles a ellos cómo buscar financiación para que eso no pare, porque realmente es un proceso que es muy lento. Entonces, no puedes tener un proyecto de ciencia ciudadana pensando en 3 años. Tienes que ya pensar en el siguiente, ¿no? En la próxima financiación donde puedes encontrar. Entonces, nosotros lo que hacemos en ese proyecto es dar soporte a eso. Entonces, a mí sí que tienes toda la razón, y ahora trabajando con ellos en la cocina, ¿no? De hacer con que esto se transforme realmente en un proyecto de ciencia ciudadana, es que se ve lo cuánto es complicado, ¿no? Que los tiempos son mucho más lentos y nosotros tenemos solamente 1 año con ellos. Entonces, es realmente un reto. Pero yo creo que es eso, es no pensar, cuando estás en un proyecto de ciencia ciudadana, es no pensar que son 3 años o 4, pero sino ya buscar otra financiación. Y esto que decías tú también, o sea, tener el apoyo de la institucional es otra, ¿no? Sería una maravilla, que es lo que tiene CSIC, y las universidades todavía están lentas en ese proceso en España, ¿no? A nivel español. Entonces, yo creo que falta eso, falta ese incentivo institucional también para que no sean proyectos aislados, que se pueda fomentar más, que un investigador que quiera desarrollar eso sepa dónde buscar en la universidad un sitio donde tenga apoyo, y también buscar financiación en otros fuera de la universidad. Sí. Esto al hilo de lo que has comentado de ese apoyo, para mí las figuras son las oficinas de ciencia ciudadana. Es esa pequeña institución, o bueno, pequeña unidad que puede tener cabida dentro de organizaciones y que da apoyo para que estos proyectos nazcan, pervivan, mejoren. Pero bueno, la primera pregunta también es qué servicio, cuáles son sus competencias, de quién depende, bueno, ya todo lo que te puedes imaginar. Pero eso, claro, dentro de la institución puede servir pues para dar respuestas internas. Pero si lo que queremos es que emerjan de la ciudadanía esas necesidades, ¿qué sería una oficina de ciencia ciudadana pública? ¿Quién la montaría? ¿De quién sería esa responsabilidad? ¿Sería algo que tendríamos que pedir a los gobiernos? ¿O sería algo que podría promoverse desde una universidad o de una institución científica? Esa apertura, porque claro, pensada desde que esté abierta a la ciudadanía para que alguien, un colectivo de un barrio, se ven que están cortando los árboles en su barrio y quieran decir, vale, pues estos árboles, ¿cuánto CO2 están absorbiendo, cuánto oxígeno? Para tener datos para defender esos árboles, ¿a dónde van? ¿A qué puerta tocan? Y luego, si tocan a una puerta que se llama Oficina de Ciencia Ciudadana, ahí tiene que haber algún tipo de red que pueda llamar a algún experto, ya de todo el sistema de conocimiento de la región, porque algún experto tendrá que decir, bueno, utiliza este dispositivo o ten en cuenta este indicador, o no te fijes en eso, fíjate en esto. O sea, ese asesoramiento científico, muchas veces, mucha gente que trabaja en la ciencia está a lo suyo. O sea, igual no lo haría. Pero a mí esta figura me parecería, vaya, un buen objetivo.
Yo respecto a que has hecho la pregunta sobre ese tripartido de poder, ¿no? Yo creo que al principio habías dicho, ¿no? que la universidad, una de las fortalezas y una de las cosas, una de las dimensiones más interesantes de la universidad y más importantes es esa autonomía, ¿no? Que puedes desarrollar o sea, no cualquier, pero bueno, muchas investigaciones, tienes esa autonomía de poder hacer muchos tipos de investigación. Y sí, y se ve, porque yo como llevo el tema de ciencia abierta en la universidad, también estudio mucho las políticas europeas y regionales también de ciencia y nacionales. Yo lo que veo es que cada vez más el tercer sector y también el sector de business, vamos a así decir, está cada vez más entrando, ¿no? Y cada vez más consumiendo el papel de la universidad en lo que es hacer ciencia, ¿no? Pero claro, desde un bies completamente enviesado, ¿no? Vamos a decir, tener un objetivo claro. Y la universidad, como por tener esa autonomía y esa mirada más amplia, pues muchas veces no tiene ese enfoque que sería financiero, ¿no? Entonces, yo veo que hay políticas, hay empuje por parte de la Comisión Europea, sobre todo, que después siempre es una política europea que se termina en una política nacional, ¿no? O sea, generalmente es así. Entonces, yo percibo que hay esa preocupación, ¿no? de involucrar la universidad en diferentes sectores, vamos a decir, del poder, pero para mí todavía es muy insípido. Y por una parte yo creo que es insípido porque no hay esa visión desde adentro de esta necesidad. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en la ciencia ciudadana y toda esa participación social, yo creo que ha habido un movimiento interno de la universidad reivindicando esto y de la ciudadanía por su parte también. Entonces, y eso se transforma en alguna política, incentivos y que se rompa con esto. Pero en este caso, ese poder que tiene la universidad, yo creo que falta conciencia de esto y falta un poco de trabajo interno de hacer con que esto no se pierda, vamos así decir. Yo creo que sí que está en peligro. No sé si hay más intervenciones desde el público. Hola, buenos días. Bueno, aprovechando lo que acaba de señalar Rafaela, que me parece muy interesante y a colación también de lo que planteabas tú, yo tengo una gran pregunta. Yo estoy empezando mi carrera académica y son las herramientas docentes que tienen, bueno, los docentes como tal, a la hora de poder de alguna manera implicarse o generar este tipo de transferencia de conocimiento a sus alumnos, ¿no? También va mucho a colación de lo que has transmitido tú, David, sobre que realmente las universidades, el mayor impacto que tienen no es la reducción de la huella de carbono, sino esas semillitas que plantan en sus estudiantado, bueno, en el estudiantado en general, ¿no? Entonces, bueno, me resulta bastante curioso y, bueno, yo he descubierto el observatorio 2030 hace relativamente poco, me infiltré el viernes y vi cómo estabais trabajando y me parece muy, muy curioso, os felicito por la iniciativa, pero bueno, mi pregunta es esa, ¿no? ¿Qué herramientas, qué estructura hay? ¿De qué manera podemos, de alguna manera, ligar estas inquietudes que tienen parte de los docentes o parte de la infraestructura de la universidad con este impulso? ¿Cómo se fomenta a nivel de gobierno de la propia universidad en el propio estudiantado este tipo de inquietudes, ¿no? Y bueno, también preguntarte y que vuelvas a mencionar la ley que acabas de decir de sostenibilización curricular, que se me ha escapado y quiero revisarla. Y bueno, eso en general. Y también sigue algún tipo de herramienta de evaluación más allá de la propia reducción de la huella de carbono y demás, que pues ya estamos un poco cansadas de escucharlo, sobre implicación ciudadana como tal en el estudiantado. Si existe esa herramienta para evaluar más allá de
kilogramos de CO2, otras métricas, ¿no? Y bueno, eso en general. No sé, he lanzado muchas cosas por ahí en el aire. El Real Decreto, César, a lo mejor me ayudes, es el 822 del 2021, ¿verdad? Es de organización de los planes de estudio, ahora no recuerdo muy bien el título, pero yo te diría que fueses a la CRU de Sostenibilidad de Documentos, en el que el Grupo de Sostenibilización Curricular hizo un informe facilitando la aplicación de ese Real Decreto en términos de sostenibilización curricular, ¿vale? Y de hecho están haciendo ese grupo periódicamente, yo creo que llevan ya 2 años, ¿no? Un cuestionario sobre cómo las universidades están intentando cumplir con esa normativa, ¿vale? En cuanto a herramientas docentes, pues bueno, constreñidos como estamos en un sistema de evaluación de la calidad, en el que se hace una memoria de verificación para poder sacar el título y luego se renueva la acreditación, que de esa memoria tienen que nacer las guías docentes, todo lo que no está puesto en la memoria tú no lo puedes incorporar en tu guía docente, si es que tienes capacidad, ¿no?, dentro de lo que es el departamento o la facultad para hacerlo, ¿vale? Al final puedes llegar a incorporar actividades docentes más participativas, menos magistrales, menos directivas, como puede ser el aprendizaje-servicio o las propias salidas de campo, ¿vale? En el que ya puedes tú, ¿no?, legalmente, por así decirlo, cambiar tu forma de dar clase, ¿vale? Y evidentemente superar todas las barreras, obstáculos que eso supone, ¿vale? Porque pues desde permisos para salir de clase, cuadrar horarios, autorizaciones, búsqueda de los recursos, porque no siempre es gratis, ¿no? Visitar, trabajar, conectar, por supuesto, y el tema de las alianzas lo hemos visto, ¿no? ¿no? Con organizaciones que trabajen en el sector, en la sociedad, pues es necesario, ¿no? Y eso implica, ¿no?, un esfuerzo extra que, como decía el otro, hay materia. O sea, tú puedes venir, dar tus 2 clases, irte, o puedes preparar, organizar y demás, ¿no? O sea, que eso requiere un esfuerzo a veces muy individual, ¿vale? Como decía, esos champions, de esa gente no entusiasmada que sí que se desarrolla, pero cada vez hay más mecanismos, ¿vale? E incluso, pues, en cierto reconocimiento por parte de, pues, el sexenio de transferencia, ¿no? O la evaluación docente, ¿no?, con el Docentia y demás, ¿vale? O sea, que sí que eso hay, ¿no? Y bueno, pues siguiendo un poco con el hilo anterior, ¿no?, pues las infraestructuras a veces no son, o sea, digo, las barreras no son solamente económicas, sino sobre todo de trabajo, ¿vale? Y en ese sentido, los servicios de soporte, que no de ayuda, que creo que es diferente, ¿vale?, que las universidades dan, hemos hablado del estudiantado, del profesorado, los PTGAS, que tienen un nombre tan risorio y feo, ¿no? Creo que son una pieza fundamental y que se tratan a veces de una forma absolutamente denostable, ¿no? Son como, vamos, ¿no? O sea, frente al cátedro, ¿no?, va a venir aquí un técnico a decirme, no, me lo haces tú, ¿no? Entonces esa diferencia un poco de ayuda y soporte yo creo que hay que fundamentar. Proliferan, ¿no?, igual que en su día proliferaron las oficinas verdes, ecocampus, de medio ambiente, que además hay unidades de cultura científica, oficina de aprendizaje-servicio, servicio de cooperación, ¿no? Hay que darles fundamento, hay que darles sustento de recursos fijos, formados, ¿no?, para que de verdad es soporte y no se les vea solamente como una ayuda para quitarme lo burocrático, ¿vale? Que es como generalmente el PDI suele ver a ese tipo de servicios, que a veces restan plazas que se pueden estar dedicando al profesorado, ¿vale? Entonces, hay mucha autonomía universitaria y autoorganización si se dedican esfuerzos a ese servicio de soporte, que además suelen ser duraderos, ¿no?, que no es, ¿no?, pues yo creo que la cosita irá un poquito mejor. Sí, no, yo quería recuperar la pregunta sobre los activismos, aunque realmente no tengo una respuesta clara. He visto, o sea, sí que he visto que en temas marinos, sobre todo de basura marina y de plástico, el activismo usando metodologías de ciencia ciudadana
ha llegado bastante lejos. A mí se me viene a la cabeza Surfriders en concreto, que ha movilizado a la gente, ha obtenido datos y los ha llevado pues a comisiones europeas y ha conseguido realmente que se traduzca en normativas. Bueno, no sé ya esto con qué nivel de éxito, ¿no? Pero sí que han hecho como un proceso un recorrido bastante largo. Veo en general, pues como conflictos que los has mencionado, ¿no? Si a ver si me va a afectar a mi prestigio dentro de donde yo estoy, esté donde esté. Pero bueno, para mí también son alianzas que hay que tejer. En términos de ciencia ciudadana, cuando estamos hablando de temas medioambientales, no me parece tan complicado, porque al final el proyecto de ciencia ciudadana puede proveer de unas metodologías y de unos recursos y de una manera de enfrentar el problema y obtener una evidencia, y el activismo puede coger esa evidencia y movilizarla. Pero bueno, no sé si aquí los compañeros quieren aportar algo más. Yo creo que, bueno, en ese sentido, el activismo, desde el activismo también hay proyectos de ciencia ciudadana desde este lado también, ¿no? Aunque por lo menos de lo que hemos visto aquí en este proyecto, muchas veces es lo que había dicho antes, que falta esa componente de la metodología científica, falta pulirla, ¿no? En este sentido. Pero la inquietud puede venir, obviamente, de un movimiento social, de un activismo. Por ejemplo, el caso de ese proyecto de la Cruz Roja de pobreza energética viene justamente de trabajo de ellas, ¿no? En este sentido aquí en Madrid. Y entonces, o sea, esas inquietudes sociales también traen, ¿no? Ese tipo de proyecto. Entonces, creo que de las dos partes. No sé si he contestado bien la pregunta, pero... No sé si hay más intervenciones desde el público, si no también os invitaría a tener una intervención final, pero no sé si todavía tenemos tiempo para alguna intervención más desde el público. Bueno, pues los demás miembros del equipo de coordinación del observatorio saben que insisto mucho en manejar, que estamos intentando manejar una adjetivación de la ciencia necesaria, que le estamos llamando un poco ciencia PAC, digamos, abierta, ciudadana, pero habría, justo lo habéis comentado ahora, la dimensión de lo público, ciencia pública, abierta y ciudadana. En ese sentido, pues me gustaría un poco que hiciésemos una reflexión un poco sobre la situación digamos, de la ciencia pública, el papel de la universidad y el otro lado que vemos un poco como tecnociencia corporativa y las dimensiones que está empujando y cómo chocan un poco con nuestra perspectiva institucional. Sí, ahora empiezo por mí. Bueno, yo creo que la ciencia abierta, o sea, el concepto de ciencia abierta ha venido del movimiento interno de la universidad. Era un movimiento alternativo y que va justamente ganando fuerza. Lo único es que este ganar fuerza, yo veo que y cada vez me sorprende más como esto, porque, bueno, yo vengo de psicología social, entonces yo los movimientos sociales los he estudiado, ¿no? O sea, como un proceso, y veo justamente eso, de que era algo alternativo, ¿no? Un movimiento alternativo y va ganando fuerza, y eso va ganando tanta fuerza que hoy en día hay políticas sobre ciencia ciudadana, no hay solamente cartas de buenas intenciones, como ha sido al principio, pero también hay políticas y ahora hasta la ANECA está tratando de cambiar un poco la forma de evaluar la investigación, ¿no? Entonces, y tratar de involucrar también la ciudadanía, eso se ve mucho, aunque
que está en el palabreo de las políticas, pero se ve también en la financiación algo, ¿no? Entonces, estamos en un momento que es el mismo de la sostenibilidad, hace, no sé, por lo menos 20 años atrás, porque también soy psicóloga ambiental y sé que la sostenibilidad 20 años atrás, yo creo que es como si estuviéramos más o menos en la misma época ahora con la ciencia abierta de 20 años atrás con la sostenibilidad. Y mi temor es que esto se arrope, como ha sido con la sostenibilidad, a una forma de comercialización de todo esto. Entonces, que podría ser lo que llamas tecnocracia. Entonces, hay que tener ese cuidado de que la ciencia abierta siga siendo esto, una mirada de que hay que democratizar la ciencia, hay que abrir las puertas de la universidad a la sociedad y que hay que haber ese diálogo cada vez más mayor con la sociedad. Yo creo que esto, con esa reforma de la evaluación de la investigación, todos estos movimientos que está habiendo y muy prácticos, porque Coara, ahora tengo un proyecto que también estoy trabajando con el Coara, y realmente, o sea, hay financiación para proyectos, para llevar a cabo nuevas formas de evaluar, pero esto es todo, son pilotos, son todos acciones que bueno, la ANECA ha empezado, ha cambiado la dirección de la ANECA, se ha abierto más a todo esto, ¿no? Porque era bastante más cerrada en cambiar la forma de evaluar, que para mí era terrible. Y creo que va poco a poco, pero por un lado es muy lento, porque los movimientos sociales, el cambio de norma, ¿no? De lo normal es lento, pero no podemos perder este momentum, ¿no? De que esto se está pasando, y no podemos dejar que se venda esto y para eso tenemos que estar muy, muy conscientes de que esto puede pasar. Entonces, o sea, yo creo que sería más la conciencia de tener claro lo que queremos, de reivindicar por todo esto, ya que hay esa apertura política, apertura con leyes, entonces hay que luchar para eso, ¿no? Pero es la única forma que yo veo. Y tener ese cuidado de que no pase lo mismo que lo que ha pasado con el tema de desarrollo sostenible. Bueno, a ver, a mí o sea, me parece muy acertado el término, ¿no? Pero o sea, a mí como la palabra que más me viene sería como responsabilidad. Cuidado, no RSCs ni RSUs y esas cosas, ¿vale? Que sabemos por dónde van, ¿no? O sea, como ser responsable, ¿no? Ser consciente de dónde estás, de lo que se está invirtiendo en ti, ¿vale? Y de lo que se necesita para que tú estés ahí, seas estudiante, PTGAS o profesor, ¿vale? Y seas responsable en tu labor, ¿vale? Y eso a veces lleva al activismo, porque todos tenemos una ideología, nos digan que no somos ideológicos o todo es ideológico, estés donde estés y tienes una ideología, te saldrá más o menos patente o visible, sino eso, ¿no? Ser conscientes, pues eso, ¿no? ¿Cuántos estudiantes se plantean cuánto pagan de matrícula, pero cuánto están pagando por él? ¿No? O cuánto, me decía el otro día un profesor de la Universidad de Extremadura, que él al inicio del curso les hace un análisis de dedicación horaria del curso. No, pues esto es una jornada laboral, 40 horas semana, ¿no? O sea, hay que como reflexionar, ¿no? Sobre qué estamos haciendo, qué es lo que nos está soportando aquí y qué se espera de nosotros, ¿vale? Sacarte el título sin más, cumplir con tus horas de profesor y ya está, ¿no? No. O sea, yo creo que me falta así, o por lo menos a mí se me intuye más en esos 3 términos epítetos que habéis utilizado, el de la responsabilidad, ser responsable un poco, ¿no? Para eso primero te tienen que hacer sentirte responsable, ¿no? Como decía antes un poco con el PTGAS, ¿no? Que parece como que eres de segunda, ¿no? Que tienes que estar siempre a lo que el PDI diga,
¿no? Y, no, oye, tenemos funciones, vamos a definir, ¿no? Tú lo decías, esa oficina, qué competencias va a tener y cómo se va a organizar, ¿no? Y reconocerse en que no porque seas PTAs es menor, no porque seas asociado ayudante de doctor es peor que el catedrático, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que apelar a la responsabilidad, sentirte responsable, hacer bien tu trabajo o tu función, ¿no? Y entre todos ir sumando. Bueno, en este debate en concreto, claro, yo no tengo esa visión desde la universidad, pero bueno, tiene mucho que ver con lo que ya se ha comentado y me viene el concepto de transparencia, pero bueno, tiene que ver con ser abierto y con que haya un poco más de proximidad con esa ciudadanía. Tanto en la manera de hacer las cosas. Ahí vuelvo un poco a la idea de compartir los procesos, no solo como resultados o información. Pero... Bueno, pues por ir cerrando, aunque luego si queréis también tenéis una intervención final, yo creo que aquí nadie duda de que estamos ahora mismo en tiempos de cambio, ¿no? Y eso supone pues una gran incertidumbre y un montón de elementos en disputa, ¿no? Y la universidad pues no es ajena a esa disputa en la que nos encontramos, ni tampoco es los otros centros de investigación, ¿no? Que bueno, pues se encuentran dentro de estas tensiones sociales que estamos viviendo. Y en esa medida, bueno, pues queríamos montar esta mesa porque, bueno, pues en tiempos de disputa y en tiempos de cambio hace falta, pues no sé si llamarlo innovaciones, porque yo creo que aquí las tres ponentes habéis dejado claro que muchas cosas vienen de hace mucho tiempo, aunque tienen nombres nuevos. También se han nombrado a los activismos, ¿no? Que yo creo que hay que reconocer que muchas de estas llamadas a la ciencia democrática pues son bastante antiguas, ¿no? Lo que queda claro es que, bueno, pues que la universidad, la investigación, tiene un cierto poder y que también pues necesita cierta transformación, ¿no? Se ha hablado aquí de que puede ser semejante a un cementerio, ¿no? Incluso puede ser estanca. Y en esta disputa pues también puede ser esa oportunidad, luego para no ceñirnos igual a algunos elementos negativos que hemos visto aquí, para cambiar las cosas. Y hay la ciencia democrática con ese riesgo que hay, ¿no? De ser cooptado, como puede ser cooptada la sostenibilidad, o en ese par de poder, ¿no? Entre lo corporativo y lo social o lo activista, pues ahí creo que el reto, como habéis dejado claro, pues es mantener esa horizontalidad, esa democracia en la ciencia que no la ha habido históricamente, o no ha sido la tendencia fundamental, y que, bueno, pues hay que aprovechar para promoverla, ¿no? Desde el profesorado, porque también desde las intervenciones del público, como aquí ha quedado claro que al final es la comunidad universitaria la que se hace a sí misma. Entonces no se puede dar por perdido algo de lo que somos parte, y aquí me parece muy acertada la alusión no solo al profesorado, sino también al PTGAS y a la comunidad estudiantil, ¿no? Desde ahí, bueno, pues el observatorio es parte de los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Precisamente todo esto. Así que os agradezco muchísimo vuestra participación y, por supuesto, la participación del público, porque creo que va en esta línea, ¿no? De transformar la universidad tanto dentro, ¿no? Como puede ser pues más los laboratorios vivos, como hacia afuera, ¿no? Como puede ser pues la ciencia ciudadana, pero sin entender que no es o uno o lo otro, sino que precisamente están conectados, y por eso no hemos querido hacer una mesa de ciencia ciudadana y luego una mesa de laboratorios vivos, porque entendemos que forma parte de esa transformación necesaria y en ocasiones difícil que queremos impulsar, ¿no? Así que, bueno, pues aparte del agradecimiento, también os invito a la siguiente mesa, que es una continuación perfecta de esta. Se ha nombrado el decreto 822/2021, cuyo nombre tenía aquí apuntado, pero por alguna razón ha desaparecido tenía una llamada nota al pie de página y no está impreso el nombre de ese Real Decreto, que fue de Real Decreto Universitario, ¿no?
que lo miraremos ahora y lo diremos en la siguiente mesa, pero precisamente tenemos una experiencia de la Universidad Rey Juan Carlos de esa asignatura transversal que se ha mencionado para diferentes grados sobre compromiso social y sostenibilidad, ¿no? También tenemos una experiencia que además está muy ligado a la innovación docente, ¿no? de agroecología en la universidad y cómo esto, aparte de transformar la universidad, es una herramienta docente, y luego del aprendizaje-servicio, que al final también es una de las mejores entradas que hay a la ciencia ciudadana, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, pues os invito a la siguiente mesa, que va a ser tan interesante como esta, aparte muy complementaria, porque creo que va a ser más práctica, ¿no? De cómo llevar a cabo, de ejemplos concretos de cómo se puede llevar a cabo estas herramientas de ciencia ciudadana o de laboratorios vivos. Y sin más, no sé si tenéis algo más que apuntar que se os haya quedado ahí. Todavía tenemos 10 minutos más de mesa, o alguien del público también que quiera intervenir. No tengo el monopolio de la última palabra, así que estáis invitados a cerrar. No tengo el monopolio de la última palabra, pero sí tengo el poder de la última palabra y de la moderación. Y es difícil romper esa barrera también. Así que nada, pues muchísimas gracias. Pido un aplauso tanto para el público como para las intervinientes. Y también, bueno, para el servicio técnico de grabación, y que ha funcionado todo además muy bien. Y también para la interpretación en lengua de signos, que ha sido muy extensa y extenuante. Pues nada, nos vemos a la 1:30, pero nos podemos quedar por aquí charlando.